Buenas, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Entrevistas Psicológicas correspondiente al segundo trimestre del cuarto año de la carrera de Licenciatura en Psicología. Mi nombre es Ana Celsin Valenzuela Maldonado. Debemos iniciar mencionando que la entrevista psicológica, desde el paradigma utilizado, es el instrumento básico para el abordaje del consultante, cliente, paciente o emergente. Los objetivos de la asignatura son definir las bases conceptuales y metodológicas de la entrevista psicológica como herramienta para recoger información, así también identificar los rasgos psicológicos de la personalidad y su incidencia en el proceso de la entrevista, tanto en el entrevistado como en el entrevistador. Observar y describir como si los momentos de la entrevista, de construir la situación y los momentos de una entrevista, reflexionar acerca de la aplicación de la entrevista basándose en los distintos paradigmas. Es importante recalcar que durante esta asignatura nosotros vamos a estar trabajando de manera virtual. Vamos a tener 10 sesiones durante el desarrollo de la asignatura, de las cuales de esas 10 van a ser presenciales en 2. Una para el examen final y la otra va a ser en la exposición. Tenemos acá ya delimitado nuestra fecha. Nuestras clases tienen como calendarización los miércoles de 18 a 21 a 20 horas, en vista que es una sesión sincrónica, vamos a tener de 19 horas a 20 aproximadamente. La fecha de los exámenes parciales tenemos para, en ya establecidos, el examen parcial será el 8 de junio, vamos a realizarlo esto de manera virtual, y el examen final sí va a ser de manera presencial. Hola Luján, ¿cómo estás? ¿Me podés escuchar? Si me podés responder habilitando tu micrófono o mediante el chat, como se te haga más práctico nomás. También es importante que tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué tal, Buenas Luján? noches, sí, Buenas puedo noches, ¿me escuchar escuchas bien? sí, Qué bueno. Estamos sí, nosotras dos profe. solitas nomás en la clase. Entonces ya estaba iniciando un poco, y para que se quede también esta grabación, ustedes puedan recuperarla en cualquier momento. Me presento, capaz ya nos cruzamos por los pasillos de la universidad, y como me dice también la profe Sandra, nadie no te conoce porque vos sos profe virtual, pero mi nombre es Ana Celsin Valenzuela Maldonado y estoy trabajando desde este año en la Universidad Metropolitana, la Universidad Gran Asunción. Soy egresada de la Universidad Gran Asunción también en el año 2018. Entonces soy de la casa, pero me fui nomás por otros lugares y ahora estoy retomando otra vez con ustedes. ¿Y vos, Luján, de dónde sos? ¿A qué le dedicas el tiempo libre? Luján, ¿me escuchas? Me parece que no. Seguimos un poquitito mencionando que la asignatura se encuentra dividida en 10 unidades. Estas unidades nosotras los vamos a desarrollar durante el presente trimestre. En la plataforma yo voy a estar alojando guía de actividades, foros y cuestionarios que van a formar parte relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje, así que se deben entregar en el plazo establecido. Vamos a tener 10 actividades variadas en la plataforma. Pueden ser foro, acto de evaluaciones, cuestionario, guía a ser desarrollada, ficha de actividades. Y las primeras 5 vamos a tenerla en cuenta como 5 puntos del trabajo práctico, del examen parcial. Y las otras 5 van a formar parte nuevamente de 5 puntos del trabajo práctico.
para que ustedes tengan en cuenta la importancia de la entrega de las tareas también en la plataforma. Les recuerdo que vamos a tener para marcar la asistencia también en la plataforma. Yo voy a tomarme el tiempo de ir chequeando quiénes son las personas que están presentes y quiénes están ausentes una vez que tengamos ya habilitada nuestra plataforma. Y también mencionar que todas las actividades, sea cuestionario, foro, ficha de actividades, autoevaluaciones, deben ser presentadas en el aula virtual de la plataforma de la Unigran Online. Luján, ¿tenés audio? Para comentarme un poco algo que desees, alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no tenés, estamos siguiendo. También ya les voy a estar, o ya van a tener en cuenta, el trabajo práctico. Va a consistir en la investigación bibliográfica y posterior presentación de la información obtenida. Ustedes van a conformar 2 grupos, son 6 nada más, entonces van a ser 3 y 3, en las cuales el grupo número 1 va a abordar intervenciones en la entrevista clínica y el grupo número 2 va a estar hablando acerca del rapport. Ustedes van a conformar sus equipos de trabajo. La fecha, una vez que yo realice para la siguiente sesión, ya les voy a estar avisando cuándo va a ser la fecha de la presentación del trabajo. Y les vuelvo a repetir, va a ser trabajo práctico. 10% la entrega en sí del trabajo en la plataforma, 5% entrega y 5% nuevamente los trabajos de la plataforma hasta el primer corte. El segundo corte va a ser referente a la parcial. Así que hay mucha actividad que realizar, pero esta asignatura no es larga, no es compleja y consiste nada más en cumplir con todos los requisitos propuestos a lo largo de la asignatura. Vamos a estar ingresando un poco en el punto específico de las entrevistas psicológicas, teniendo en cuenta la unidad 1, la entrevista. A fin de ir mencionando una de las definiciones, en teoría tenemos bastante, escogemos la de Lea Aragón en el año 2002, que nos refiere: la entrevista es una forma de encuentro, comunicación, interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal. Esto es, de 2 o más de 2 personas, que se establece con la finalidad muchas veces implícita de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basado en la experiencia y el razonamiento y el planteamiento de preguntas. Tiene objetivos prefijados y conocidos, por lo menos por parte del investigador, entrevistador. Debemos tener en cuenta que, a diferencia de una conversación típica que yo puedo tener con mi amigo, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, la entrevista tiene un objetivo que yo como entrevistador ya lo conozco. Vamos asignando roles y también se tiene en cuenta el control de la situación o la entrevista, la cual está en manos del entrevistador. Implica la manifestación de toda gama de canales de comunicación: verbal, oral, auditivo, táctil, olfativo, no verbal y paralingüístico, tono, volumen, intensidad y manejo del silencio. Todos esos aspectos el psicólogo que utiliza la entrevista como un método de recogida de datos debe tener en cuenta, no nada más lo que me está comentando la persona. No nada más lo que yo oigo, sino también lo que puedo ver, lo que puedo oler en ese momento. Esa expresión, esos gestos que tiene la persona, la postura. Si habla más fuerte, con un tono más bajo, si cuánto tiempo hay entre palabra a palabra y los silencios. Es complejo. La entrevista va más allá de tener una guía y de esa guía
yo voy preguntando cómo te llamas, cuántos años tenés, de dónde sos, a qué vivís, qué estudias. Tengo en cuenta la respuesta de mi usuario, la respuesta del entrevistado y cómo va respondiendo cada una de esas preguntas propuestas. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? Evaluar, diagnosticar e investigar. Estos aspectos permiten trazar la dirección del trabajo para sugerir estrategias de intervención. La entrevista tiene varios tipos y entre uno de sus tipos está la entrevista inicial, en la cual nosotros recogemos información con el fin de posteriormente escoger técnicas de evaluación acorde a las necesidades de nuestro consultante. Además, podemos utilizar entrevistas diagnósticas y en los trabajos finales de grado y en las investigaciones se utiliza a la entrevista como una técnica de recolección de datos. ¿En qué áreas se utiliza la entrevista psicológica? Dentro de la ciencia psicológica, la entrevista se ha ido perfeccionando y especializándose en función de sus objetivos y tiempo. Las áreas más desarrolladas y que han construido características propias para la entrevista son laboral, clínica, infantil, familiar, educativa, psicopedagógica, deportiva y médica. Así que la entrevista tiene una amplia área de intervención. Asimismo, recalcamos que la entrevista fue desarrollada originalmente para trabajar con adultos, que diferenciándose entrevistas para parejas, grupos, familias, infantiles, adolescentes y psicopedagogos. Hay nuevamente entrevistas, tipos y tipos basados en el contexto, el área en el que nosotros vamos a estar trabajando y cómo se espera que ésta se desarrolle. Entre los cuestionamientos a la entrevista encontramos las críticas en contra de su confiabilidad y su validez, basada en los sesgos subjetivos del entrevistador y el entrevistado. Aquí un punto sumamente importante. Nosotros como profesionales del área de psicología debemos tener en cuenta que esta es una disciplina científica en la cual se abordan aspectos relacionados a los pensamientos, sentimientos, memoria, lenguaje, conducta, comportamiento del ser humano, ideas y espiritualidad. Se tiene en cuenta el aspecto biopsicosocial. Nosotros, como entrevistadores, debemos tener en cuenta la objetividad. ¿Y cómo logramos esto? Mediante la práctica. ¿Cómo nosotros también damos fiabilidad y validez a nuestra entrevista? Contrastándolo con otras herramientas. Dentro de la misma entrevista, utilizar técnicas para clarificar algunas ideas, para clarificar preguntas o situaciones que a nosotros nos generan dudas. Clarificamos mediante una pregunta repetitiva, imágenes a espejo y la manera en que nosotros, como sujetos entrevistadores, tratamos también a nuestro entrevistado. Así, la entrevista psicológica es una forma de interacción humana de carácter privado establecida entre dos o más personas con roles prefijados por el entrevistador, con un propósito definido y con la intención de obtener información relevante para la toma de decisiones. Y acá nos quedamos en un propósito definido. Si yo realizo una entrevista psicológica, ya conozco para qué lo voy a estar realizando. Ya tengo un porqué que me está moviendo a utilizar y a escoger este método como elemento de recolección de datos. ¿Y cuáles son los datos que yo quiero obtener basado en la realidad y en el área en que estoy interviniendo? Si estoy en un área laboral, obviamente voy a estar teniendo en cuenta características profesionales y organizacionales, cómo el sujeto va
aportar a mi organización. Si estoy realizando una intervención en psicología infantil, aspectos relacionados a la psicología del desarrollo, psicología evolutiva, cuáles son los hitos del desarrollo que cumple, que no cumple, cuántos años caminó, en cuántos años dio su primera palabra, dijo su primera palabra. Si estamos realizando orientación vocacional y utilizamos la entrevista psicológica como una herramienta, ¿qué es lo que debemos conocer? Si qué le gusta al joven, dónde se ve, cómo se visualiza, cuáles son sus características, sus deseos, a fin de brindar una mejor evaluación posterior. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas? Existen muchas formas de clasificar las entrevistas dependiendo de la disciplina científica que las usa, del modelo teórico que inspira a los autores y del particular modo en que se aplica. En este contexto utilizaremos la clasificación sugerida por Acevedo, que separa las entrevistas psicológicas mediante dos criterios: la forma de conducción o estructura y el propósito u objetivo que persigue. Hablando primeramente de los tipos de entrevistas por objetivos, tenemos 5. Entrevista de investigación, el cual su objetivo es recolectar información pertinente para responder una pregunta de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Es lo que se aplica, como ya les mencioné, en estos proyectos que se realizan a final de curso normalmente, pero que ahora se está potenciando más ya desde el inicio de la carrera, para que nosotros vayamos abordando diversos aspectos asociados a la psicología o que nosotros queremos profundizar y conocer mejor. La entrevista es un método de recolección de datos. La entrevista psicopedagógica o psicoeducativa, su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de localizar las causas e influir en la solución de esos problemas de enseñanza-aprendizaje. La entrevista de orientación vocacional, que se realizan con el fin de asesorar a un sujeto en la elección de su empleo, escuela o carrera en función de sus características personales, actitudes, intereses, tipo de inteligencia, estilo de aprendizaje. Debido a la alta demanda y a la mayor oferta que brindan las universidades, los jóvenes que se encuentran en la etapa de elección de su carrera tienden a ir al psicólogo para realizar estas entrevistas de orientación vocacional. Sumado nuevamente y validado con algún test de orientación vocacional para brindarle respuestas más certeras y acertadas. Entrevista clínica. Su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, sus motivaciones, frustraciones, dinámica de personalidad. Puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. La entrevista laboral se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto laboral para elegir al más idóneo. Puede ser de selección, ajuste o salida. Tengamos en cuenta la clasificación por su estructura. La entrevista puede ser estructurada, la cual nosotros debemos seguir fielmente el cuestionario que tenemos ya preestructurado. No realizar ninguna pregunta fuera de él. Yo tengo 10 preguntas y hago nada más las 10 preguntas. No sobrepaso eso. El conjunto de procedimientos en el cual el entrevistador utiliza preguntas dirigidas a un abordaje detallado, ajustado a ciertos objetivos establecidos. La estructura de la entrevista cerrada es rígida, se fundamenta como método de pregunta directa, que yo puedo responder con sí, no, tal vez, en 1, 2, 3 años, más de 3 años, son bastante cerradas también en respuesta. La entrevista semiestructurada, en esta modalidad el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, pero tiene una mayor libertad para cuestionar sobre temas que a mí me parecen importantes, clarificar u omito alguno de los ítems que tengo en mi cuestionario.
El objetivo de esta entrevista semidirigida consiste en invitar al entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros para el entrevistador y llenar ciertas lagunas de información utilizando la técnica de la clarificación, también puede utilizarse de manera intermitente para ciertos momentos. La entrevista abierta o no estructurada o entrevista libre. En este caso, el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. Se le llama abierta por esta característica de no seguir un guión. Yo me voy y le pregunto, hola, va hecho para irme doña, voy moite para va ella y con deroga, va ella niñandú, y vamos agregando preguntas, intentamos no cortarla a la persona cuando está dialogando, facilitamos la intervención mediante la empatía y el rapport. El entrevistado no propone temas ni hace sugerencias. Mediante el uso de este tipo de estrategia, el entrevistado puede sentirse con la libertad de tratar su propio punto de vista y los temas que más le sean relevantes. Otro tipo de entrevista, según la estructura, es la entrevista de tipo panel. En ella, un entrevistador hace una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones. Del modo mismo, el formato puede variar en cuanto a grupo de entrevistadores entrevistan a una sola persona. ¿Cuáles son las etapas de la entrevista? Es importante que nosotros conozcamos también esto. Como todo instrumento metodológico, la entrevista tiene pasos, etapas o fases que deben seguirse para el éxito. Nosotros vamos a reconocer 3: el inicio, el desarrollo y el cierre. La primera etapa es la fase inicial. El objetivo principal es lograr que el entrevistado se sienta cómodo en la presencia del entrevistador, así como dispuesto para hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibición. Que nosotros generemos ese vínculo con el entrevistado mediante un saludo cordial, mediante, si tenemos ya ciertos datos, los nombres, acercarnos, crear ese vínculo. No llego y roba zapato guazú, llego a la casa ajena o él llega a mi consultorio y quiero que me brinde una información adecuada y abierta, siendo que yo con mi forma de expresarme, de moverme, de mis movimientos, mi tono de voz, hago que la persona propiamente se inhibe. La segunda etapa es la fase de desarrollo CIMA, constituye el núcleo de la entrevista. Tanto Acevedo como Collin 2009 coinciden que en ella se recaba la mayor parte de la información. Se profundizan los aspectos identificados en la fase anterior, se intercambia información, se analiza la información y se confronta. Se clarifican los problemas, se toman algunas decisiones sobre posibles soluciones y líneas de acción. Esta etapa es la más larga y la más profunda de la entrevista. Es la parte fundamental. Luego de que yo haya creado mi vínculo con la persona, que yo logro que él se sienta cómodo, ya vamos profundizando, ya sea en aspectos relacionados a sus pensamientos, sentimientos, ideas, comportamientos, o aquello que nosotros deseamos conocer y que tenemos como objetivo de nuestra entrevista. La tercera fase o fase final es el cierre de la entrevista. Acevedo menciona que esta fase es casi tan importante como el inicio. Su objetivo es fundamental. Consiste en consolidar los logros alcanzados durante la etapa de cima y cierre. Inicia con la indicación del entrevistador que se acerca al final, indicación que debe ser seguida por un resumen de los contenidos tratados. Se busca ofrecer al cliente la oportunidad de aclarar algunos malentendidos y se brinda la posibilidad de comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por diversos motivos. Es importante que en esta etapa nosotros clarifiquemos dudas, que nuestro entrevistado se sienta cómodo también a la hora de ir cerrando, no que nosotros le dejemos con mucha
presión, tensionado, sino que hayamos escuchado adecuadamente lo que nos ha dado y brindamos un pequeñísimo resumen de lo que hemos abordado. Le realizamos un feedback de retroalimentación, que él también nos diga que entendió, si es necesario, cuáles son los puntos que quedan a veces ahí flotando para que la persona pueda volver si es necesario o entienda el porqué de esta entrevista que hemos realizado. El material que estamos utilizando es el libro Teoría y Técnicas de la Entrevista de Morgan. Se encuentra disponible en la plataforma para que puedan acceder a él. Les recuerdo que pueden comunicarse conmigo mediante el chat de la plataforma, los foros de ayuda, mi correo disponible para la interacción. Este video se va al canal institucional de la universidad y se aloja en la plataforma virtual para que ustedes puedan recogerlo. Les recuerdo nuevamente que nuestras sesiones sincrónicas van a ser los miércoles a las 19 horas. De las 10 sesiones calendarizadas para las asignaturas, entrevistas psicológicas, vamos a tener 7 sincrónicas. Una es el examen parcial, otra va a ser presencial en la universidad para la presentación del trabajo práctico y otra para el examen final presencial nuevamente también los miércoles. Les deseo el mayor de los éxitos y espero que juntos podamos lograr el éxito en nuestra asignatura que está iniciando. Saludos y nos encontramos la próxima semana.